presentación. Y ahora sí, Candelaria Paz, Buenísima. todo tuyo. Gracias, Sil. Bueno. Como anticipó Sil, mi idea hoy es hablarles un poquito sobre la relación de funciones ejecutivas y aprendizaje. En la primera charla, Sil nos definió qué es la autorregulación y por qué es importante que nosotros como profesionales que acompañamos a chicos en su proceso de aprendizaje la tengamos en cuenta. Mi idea hoy es justamente partiendo de la base de que estos componentes o estos mecanismos se construyen, podamos focalizarnos un poquito en qué son las funciones ejecutivas y qué podemos hacer nosotros para aportar al desarrollo de estas. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo en esta charla? Por un lado, definir de qué se trata cuando hablamos de funciones ejecutivas, cuáles son los mecanismos que están implicados en estas, qué comportamientos nos permiten a nosotros llevar a cabo estas funciones, y habiendo entendido todo esto, compartirles a ustedes algunas estrategias que podemos implementar en nuestra diaria como docente para poder fomentarlas. Pero yo creo que el gran objetivo está en que si nosotros comprendemos de qué hablamos cuando hablamos de funciones ejecutivas, podamos ser creativos y armar nuestras propias estrategias para que justamente sean funcionales para nuestro grupo de alumnos. Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado hablar de funciones ejecutivas, y cuando nos acercamos a la literatura nos podemos encontrar con infinitas definiciones de estas, pero en lo que todos los autores coinciden es justamente que las funciones ejecutivas engloban infinitos procesos, infinitos componentes y habilidades que justamente nos permiten, por un lado, organizar la información, por otro lado, planificar y resolver problemas, y por otro lado, orquestar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento para poder lograr metas. Entonces, si nos detenemos en la definición, nosotros podemos ver y pensar que constantemente estamos exigiendo a nuestros alumnos que, por un lado, organicen información, sea cual sea la información, ¿sí? Podemos tener en cuenta que información puede ser llegar a la escuela y saber qué hacer, dónde está mi aula, ¿sí? Información puede ser entender sobre los seres vivos y los diferentes grupos. Información puede ser cómo se analiza sintácticamente las diferentes oraciones, y también exigimos que ellos vayan planificando y vayan resolviendo problemas. Piensen esto en, como decía recién, en conductas o en comportamientos o habilidades simples, y también llévenlos a conductas o comportamientos académicos, conceptos o aprendizajes complejos, ¿sí? Entonces, acá sí podemos sintetizar que las funciones ejecutivas son fundamentales para el aprendizaje y necesitamos tomarnos el tiempo para reflexionar acerca de cómo podemos promoverlas en el aula. Porque justamente nos permiten que nuestros comportamientos dirigidos a metas sea adaptativo y funcional. ¿Y por qué nos permiten esto? Porque, como decía al principio, las funciones ejecutivas nos permiten, por un lado, organizar, por otro lado, administrar, y por otro lado, filtrar la información que no es relevante para poder cumplir y llegar a mis metas. Entonces, habiendo dicho todo esto, y si nos frenamos y nos detenemos en estas palabras, organizar, administrar y filtrar, es donde podemos hablar de los mecanismos que están implicados cuando hablamos de funciones ejecutivas. ¿Cuáles son los mecanismos que engloban o forman parte de las funciones ejecutivas? Por un lado tenemos la memoria de trabajo, por otro lado el control inhibitorio, y por último la flexibilidad cognitiva. Voy a intentar explicarles brevemente de qué hablamos cuando presentamos estos mecanismos. Por un lado, la memoria de trabajo es la capacidad que nos permite a las personas ingresar la información, sostenerla en un tiempo para manipularla y llevar a cabo una conducta.
justamente la memoria de trabajo es la que se encarga de sostener en lo que estamos pensando. Ustedes actualmente en su memoria de trabajo seguramente tengan la información que yo les estoy brindando, o tengan en su mente la frase que puse en esta diapositiva. ¿Dónde la podemos observar en el aula? Por ejemplo, cuando le decimos a un chico, quiero que vayas a preceptoría y pidas un marcador negro. En esa conducta, que nosotros los adultos lo vemos como tan simple, el chico tiene que sostener y tiene que decir preceptoría, marcador negro. Seguramente ya lo hagan automático, depende si estamos hablando de un chico de 5 años o si estamos hablando de un chico de 15 años. También la memoria de trabajo la utilizamos cuando hacemos cálculos, ¿sí? Yo tengo que hacer 10 menos 8. ¿10 menos cuánto? 10 menos 8. Entonces yo tengo que sostener esos números para poder manipularlos, justamente modificarlos, y llegar al resultado, llegar a mi meta, que es justamente restar la cuenta. ¿Qué características tiene esta memoria de trabajo? Que por un lado se apoya en nuestra atención. Sin atención, esa información no puede entrar a mi memoria de trabajo, no puede ingresar, y después yo no la voy a poder utilizarla, ¿sí? Yo necesito prestarle atención a mi docente, necesito mirarla, necesito que mi docente me mire a los ojos y me diga, anda a preceptoría a buscar el marcador negro, ¿sí? Entonces se apoya en nuestra capacidad atencional. Por otro lado, es limitada. ¿Limitada en qué? En tiempo y también en cantidad de datos. Yo no voy a poder retener una cantidad ilimitada de información en mi memoria de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, esa información no la voy a poder sostener en mi memoria de trabajo por un montón de tiempo. Y por otro lado, necesita que sea dinámica. Constantemente estamos actualizando la información que nosotros utilizamos y manipulamos y trabajamos en nuestra memoria de trabajo. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar o qué estrategias fomentan un buen desarrollo de memoria de trabajo? Habiendo entendido que la memoria de trabajo se apoya en la atención, que es limitada y que es dinámica, necesitamos brindar consignas claras y cortas. Y esto se aplica en todos los niveles. Si pensamos quizás en un nivel inicial, donde las consignas son dadas de manera verbal, ¿sí? Nosotros podemos elegir qué transmitir, ¿sí? Quiero que dibujes una figura humana y colorees con negro el gorro y que colorees con rojo los pantalones. Por ahí nosotros podemos acotar esa consigna y decir, quiero que dibujes una figura humana. Los chicos van a tener como objetivo hacer ese dibujo. Y también podemos aplicar esta estrategia en quizás un nivel secundario, donde nos encontramos con infinitos trabajos o infinitas pruebas, que las consignas son tan largas que a los chicos o a los alumnos les es súper complejo poder procesar esa información y mantenerla online para ellos mismos ir monitoreando su propio trabajo. Por otro lado, utilizar diferentes apoyos visuales. Acá hay algunos de ellos, pero como dije al principio, creo que el gran desafío que tenemos como docentes es pensar y armar nuestros propios apoyos visuales, que los vayamos construyendo a medida que vamos observando y vamos registrando cuáles son los desafíos de nuestro curso. Entonces, ejemplos de apoyos visuales hay infinitos, ¿sí? En la página de Neuroeduca hay un apartado de recursos donde pueden encontrarse con un montón de estos apoyos, pero este apoyo visual, por ejemplo, apunta a que los chicos tengan una correcta ortografía, y estas palabras justamente desafiaba a este grupo para que las escriban bien. Entonces, ¿qué genera esto? Poder tenerlas al alcance y que estén en la pared del aula, me permite a mí que cada vez que me encuentro con una palabra que me es desafiante, yo puedo recurrir a esta estrategia para cumplir mi objetivo, que es escribir de manera correcta. Otros apoyos visuales pueden apuntar a contenidos específicos, como vemos acá, que habla de las reglas de acentuación, o también a procedimientos. Otra estrategia que podemos tener en cuenta los docentes es evitar la copia excesiva. No nos damos cuenta, y en el copiado del pizarrón,
Les estamos exigiendo un montón a nuestros alumnos. Obviamente que en el copiado intervienen un montón de funciones. Podemos hablar que interviene la escritura, que interviene la lectura, que interviene la decodificación, pero yo como alumno, cuando me sitúo y leo lunes 30 de mayo, y bajo la vista, lunes 30 de mayo lo voy a tener que retener en mi memoria de trabajo para poder utilizarla y para poder después escribir lo que yo leí en el pizarrón. Entonces hay muchos alumnos que leen lunes 30 de mayo y cuando bajan la vista, ¿lunes qué? Ahí es donde estamos viendo que su memoria de trabajo seguramente esté colapsada. Obviamente, como dije antes, en el copiado intervienen más funciones que la memoria de trabajo. Bien, el segundo mecanismo que interviene en las funciones ejecutivas es el control inhibitorio. ¿Y qué es el control inhibitorio? Es la capacidad que nos permiten a nosotros suprimir toda respuesta impulsiva con el fin de generar una respuesta planificada para lograr mi meta. Es la capacidad que nos permite a nosotros tener control y filtrar lo que no es relevante para ese momento. ¿Qué ejemplos podemos poner en el entorno escolar? Cuando estoy en un nivel secundario o primario y recibo una calificación de un 5, y yo, como decía Angie, las emociones acompañan a todo proceso de aprendizaje, yo siento mucho enojo o siento injusticia, y en realidad yo le quiero gritar al profesor. Entonces yo no le puedo gritar al profesor porque claramente estoy en el entorno escolar y sabemos el impacto que puede tener eso. Entonces me voy a acercar, voy a frenar, voy a pensar y voy a evaluar la mejor forma de transmitirle mi enojo. Entonces fíjense que el control inhibitorio es, como los otros mecanismos, es crucial para un buen desempeño académico. El control inhibitorio es el que nos permite, como decía antes, filtrar y controlar. Filtrar y controlar que, por un lado, las emociones, como el ejemplo que yo les puse recién. Por otro lado, el movimiento y la conducta. Hoy en día hay muchas veces que les exigimos a los chicos estar quietos y bien sentados, con una postura correcta, durante un montón de tiempo. Y hay muchos chicos que quizás esta bajada de línea los desafía muchísimo más. Y cuando tienen menor desarrollo del control inhibitorio, seguramente necesitan pararse, necesitan caminar por las aulas, necesitan moverse. Y por otro lado, el control inhibitorio es el que nos permite controlar la mente, los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos que vamos teniendo durante todo el día. Seguramente ustedes ahora están filtrando qué van a hacer después de esta charla o qué van a hacer el sábado al mediodía, y ahora yo los traje a conciencia, entonces seguramente piensen en qué van a hacer después de escuchar todas estas charlas. Bien, entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar? Vimos que el control inhibitorio nos permite controlar los movimientos. La estrategia por excelencia para fomentar un buen control inhibitorio es la anticipación. ¿Cómo podemos, o qué estrategias podemos aplicar para anticiparnos a que esas conductas o a que esos pensamientos el alumno tenga mayor control sobre ellos? Algunas estrategias son buscar algunas actividades que les permita a ellos el movimiento. De estas hay diversas actividades. Acá yo les puse el Simón dice, pero podemos aplicarla cuando estamos trabajando, por ejemplo, un contenido, entonces estoy trabajando tipos de palabras, y le podemos decir a nuestros alumnos, cuando digo un sustantivo, quiero que aplaudan, cuando digo un adjetivo, quiero que se toquen la cabeza. Y así hay infinitas propuestas, por ejemplo, no sé, decir, si yo digo tierra, ustedes dicen cielo, entonces vamos generando diferentes acuerdos entre docente-alumno que les permitan a ellos moverse. Angie nos mostraba la importancia del movimiento a lo largo del proceso de aprendizaje. Otra manera de anticipar las expectativas que tenemos los docentes sobre nuestros alumnos es utilizar y fomentar hábitos y rutinas. Ellos van a saber
qué se espera de ellos, en qué momento, y cómo deben comportarse en cada uno de los momentos a lo largo de la jornada. Otra estrategia que ayuda al control inhibitorio es utilizar apoyos visuales que apunten al monitoreo. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos un apoyo visual que dice estamos trabajando en grupos, todas juntas, solas o en parejas. Eso va a permitir a mí tener justamente un apoyo que me permita reorientar mi conducta en caso de que yo tenga mayores desafíos para controlar mi comportamiento. Y por último, como último mecanismo, está el de flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Es justamente la capacidad de cambiar conjunto de respuestas, aprender de los errores, diseñar estrategias alternativas, dividir la atención, procesar múltiples fuentes de información al mismo tiempo, y responder a la demanda del ambiente de manera plástica y flexible. Entonces, al igual que los otros mecanismos, de vuelta, si pensamos en la definición, la estamos exigiendo todo el tiempo. Y no solo la estamos exigiendo todo el tiempo, sino que la necesitamos para responder a la demanda escolar. ¿Qué estrategias podemos pensar? Por un lado, que nuestros alumnos puedan procesar y puedan clasificar y encontrar relación de lo que ellos ya saben con los contenidos nuevos. Por otro lado, otra estrategia es utilizar rutinas de pensamiento que involucren las tomas de perspectiva. Entonces leemos un cuento y vamos a ver cómo lo vamos a pensar y lo vamos a contar desde la protagonista, lo vamos a pensar y contar desde otro punto de vista, desde otro personaje, ¿sí? Y esto lo podemos hacer de manera escrita, pensando quizás en un nivel primario y un nivel secundario, o lo podemos hacer de manera oral en un nivel inicial. Otra estrategia que estimula la flexibilidad cognitiva es cuando nosotros ofrecemos diferentes propuestas para que nuestros alumnos demuestren el mismo aprendizaje. Entonces, por ejemplo, una estrategia puntual, esta docente habían hecho la lectura de un libro en particular, y las mismas alumnas podían elegir cómo iban a demostrar la comprensión del mismo. Entonces una propuesta fue armar una entrevista que involucre a las protagonistas del libro, ¿sí? Otra estrategia fue pensar un final o una escena diferente para el libro. Y a medida que iban avanzando en la lectura, las alumnas tenían el objetivo de demostrar la comprensión de los capítulos, teniendo que elegir diferentes propuestas para hacerlo. Entonces ahí también le estamos exigiendo que sean flexibles en cómo demuestran y cómo ellas pueden transmitir lo que iban aprendiendo. Entonces, les hablé de los tres mecanismos que involucran las funciones cognitivas. Por un lado la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Si bien los podemos separar de manera teórica, lo que tenemos que saber es que estos funcionan juntos constantemente, ¿sí? Están interrelacionadas y justamente nos sirven para llevar a cabo diferentes comportamientos que se desarrollan en el plano escolar. ¿Qué comportamientos nos permiten llevar a cabo las funciones ejecutivas? Por un lado, planificar, por otro lado, dirigirnos a metas, tomar decisiones, resolver problemas, organizar la información y contemplar diferentes puntos de vista. Comportamientos cruciales para tener un buen desempeño académico, ¿no? Entonces, ¿qué otras estrategias y qué estrategias generales podemos tener en cuenta para fomentar un buen desarrollo de las funciones ejecutivas? Utilizar rutinas diarias. Estas estrategias obviamente van a ser modificadas si estamos hablando quizás de un nivel inicial, donde podemos utilizar esta rutina, o si estamos hablando de un nivel secundario, donde podemos simplemente con un pizarrón y un marcador escribir qué se espera del día de hoy. Rutinas diarias también pueden ser de cada asignatura en particular. Entonces yo como docente de biología voy a escribirles que los primeros 20 minutos vamos a aprender sobre el sistema digestivo, los siguientes 20 minutos vamos a hacer un cuadro comparativo con la información que nosotros aprendimos, y los últimos 10 minutos vamos a jugar un juego con la información que fuimos aprendiendo el día de la clase.
Entonces fíjense que algunas estrategias son súper simples y las podemos llevar a cabo sin ningún tipo de esfuerzo. Otra estrategia es utilizar, como dije antes, apoyos visuales que contengan, por un lado, procedimientos, como podemos ver acá, los pasos para resolver un problema matemática. Entonces primero leo, después subrayo con rojo la pregunta, después con verde marco los datos importantes, hago un dibujito que me ayuda a la comprensión del problema y respondo. ¿Qué va a permitir este andamiaje? Por un lado, organizar mi conducta. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leer el problema. Leo el problema, después subrayo con rojo la pregunta, eso me va a permitir que mi memoria de trabajo disminuya y que yo pueda recurrir a la pregunta las veces que lo necesite. Y por otro lado, cuando los datos estén marcados en verdes, me va a permitir a mí mirarlos las veces que sean necesarios para poder operar de la mejor manera posible. También pueden haber apoyos visuales que no muestren únicamente procedimientos y que muestren conceptos. Y como dije antes, estos apoyos visuales los podemos construir, depende de qué asignatura estemos dando o qué materia, y los vamos construyendo a medida que aparecen desafíos o que el mismo grupo muestra que los necesita. Otras estrategias es utilizar calendarios grupales y agendas. Y acá me tomo un tiempito para decirles que organizarse implica aprendizaje. Así como aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a sumar, tenemos que aprender a ver cómo se utiliza el calendario, cómo se utiliza la agenda. Porque a muchos alumnos les pasa que hoy es sábado 4, y cuando le damos una tarea para el miércoles 9, los alumnos lo escriben en el sábado 4, ¿sí? Tarea de lengua. Entonces yo como docente me tengo que tomar un tiempito de enseñarles cómo se utiliza tanto el calendario como la agenda. Y para promover una buena organización, otra de las estrategias que podemos ayudar a que ellos mismos definan un encargado del grupo, que lo podemos ir cambiando mes a mes o cada 15 días, que se encargue no solo de completar el calendario del aula, sino que también que escriba en el grupo de WhatsApp, si así lo tienen, las fechas importantes del curso. Bien. Las funciones ejecutivas no solo son importantes para llevar a cabo comportamientos como organización, planificación y anticipación, sino que también para desarrollar buenas habilidades académicas. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar? Por un lado, las fórmulas, ¿sí? Tanto de diferentes asignaturas, matemática, física, química. Por otro lado, utilizar diferentes estrategias que estimulen una lectura activa, y de estas hay infinitas estrategias, pero yo puedo modelar y puedo anticipar a mis alumnos, y les doy una lectura, y les pido que con verde marquen la información o los datos importantes, y con azul marquen la información poco relevante, o puedo, si estoy viendo tipos de palabras, puedo decir que con verde marquen los sustantivos, con azul los adjetivos, y con amarillo los verbos, y así hay muchísimas más estrategias que puedo anticiparme para darle las consignas a mis alumnos y que las puedan cumplir, y que tengan una mejor comprensión de lo que estamos trabajando. Por otro lado, otra estrategia es dividir la tarea en partes, ya sea una lectura o una escritura. Y la última estrategia es utilizar organizadores que acompañen por un lado la lectura y por otro lado la escritura. Acá podemos usar organizadores justamente que estructuren lo que yo voy leyendo y lo que yo tengo que escribir. También otra estrategia, usar encabezadores que me permitan a mí como alumno organizar la escritura. Entonces, habiendo dicho todo esto, es nuestra responsabilidad como profesionales que acompañamos a los chicos, justamente capacitarlos para que ellos mismos tomen el control del proceso de aprendizaje, que ellos mismos entiendan cómo aprenden y qué estrategias pueden utilizar. Es muy importante que estas estrategias que vamos utilizando
sean sistemáticas, consistentes, y que por otro lado las integremos en el plan de estudios y en la planificación que nosotros hacemos como docentes. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de estas estrategias? Justamente lograr que nuestros alumnos sean aprendices independientes y por otro lado pensadores flexibles, y que logren alcanzar los objetivos que nosotros les marcamos y que ellos mismos ofrecen. Cuando un alumno se sienta a analizar una oración sintácticamente, no tiene el mismo impacto para él recurrir al docente que recurrir al andamiaje que tiene pegado en la pared. Entonces eso justamente cuando él recurre a ese andamiaje o a ese apoyo que a mí me marca el procedimiento a seguir para analizar correctamente esa oración, claramente el alumno está pudiendo responder a esa demanda de manera autónoma. Bien, esta es la bibliografía que utilicé para dar mi charla, por si alguno de ustedes quiere profundizar en el tema. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Cande. Hay una pregunta, dice Andrea, dice, me pregunto cómo se puede pasar de manera apropiada del andamiaje, que son apoyos para la memoria como para tareas de ortografía, a la autonomía. A veces veo mucho andamiaje o ninguno. Bien, ahí justamente con lo que dije al final, quizás lo que podemos ayudar a realizar a nuestros alumnos es que ellos tengan control y vayan monitoreando que necesitan el andamiaje y poder nosotros como docentes hacerles preguntas. ¿Qué hiciste para responder a esta tarea? Utilicé el andamiaje de la clase. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pareció más difícil? Creo que ahí estaríamos haciendo un trabajo más metacognitivo, con la charla de Mary quizás nos queda más claro, y eso lo que le va a ayudar al alumno es poder darse cuenta qué cosas está haciendo bien, qué cosas tiene más flojas, y qué puede hacer para no depender de ese andamiaje durante todo su proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Cande. Creo que no hay otra pregunta. Muchos saludos, felicitaciones, Cande, para tu charla. Vamos a detener esta grabación.